Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra tercer encuentro semanal del mes de julio formativo en colaboración con CFD+, el broker Capex. Hoy vamos a hacer un poco un análisis de los principales niveles de Forex, índice y materia primas. Antes de empezar, quiero recordar que, como siempre, podéis dejarme preguntas en la chat dedicada durante nuestro webinario. Como sabe, a mí siempre me encanta, quien me sigue lo sabe, tener digamos, un webinar más interactivo, porque de esta forma no solo podemos resolver dudas, sino que también podemos hacer algo más concreto y más específico para todo. Dicho esto, recuerdo que la formación durará por ahora hasta el 1 de agosto, junto a otro analista. Como siempre, aconsejo seguirlo. Hoy, como he dicho, estudiamos los niveles clave de los principales pares de Forex, materia prima e índice. Y sin perder tiempo, vamos a empezar a analizar un poco el mercado. De mientras, pero quería, como siempre, hacer nuestra revisión del gráfico famoso de los porcentajes de drawdown. Estamos en una situación fuertemente alcista. Como veis, el mercado ha hecho un nuevo máximo histórico respecto a nuestro últimos encuentros, y parece que el S&P no quiere parar de subir. Hoy estamos asistiendo desde ayer precisamente a una primera corrección, algo prácticamente nada de preocuparse, más en el orden de la cosa. Vamos a encajar un poco, hoy hablamos un poco propiamente de esto, y claramente no vamos a perder un poco la conexión con el análisis macro que hemos hecho en los otros webinarios. Hoy vamos a hablar propiamente de los niveles, pero al mismo tiempo lo conectamos con el análisis. Y al próximo encuentro también veremos un poco cómo observar con más atención la zona más importante de tener en cuenta cuando queremos abrir una posición. Si sabemos que el S&P sigue manteniendo una actitud alcista, lo que tenemos que hacer es ser lógico. Pillamos el SP, lo tenemos aquí. Como veis, la tendencia que ha empezado al final de mayo sigue con fuerza alcista, y tenemos toda una serie de mínimos crecientes. Primer truco que nunca tenemos que olvidar a la hora de hacer una primera análisis inteligente. Tenemos aquí una serie de mínimo creciente que mantiene la tendencia alcista. Por lo tanto, cualquier operación queremos hacer en nuestro SP debe ser alcista. Recordad siempre una cosa: a pesar de cualquier instrumento, cualquier indicador, cualquier media, cualquier cosa podéis utilizar, recordad que un mercado nunca se puede adelantar, sino que podemos, primeramente que seguir la tendencia. Una de las cosas más importantes, de lo cual quiero hablar con mucha más calma en el próximo webinar, donde hablaremos también de la teoría de Down. No vamos a hacer una lección de análisis técnico básico, simplemente quiero explicar algunos conceptos que he notado la mayoría de los traders desconoce totalmente, porque a lo mejor me saben utilizar muy bien un MACD, un RSI, una banda de Bollinger, pero no saben el concepto básico que tenemos que utilizar cuando queremos analizar un gráfico. Cuando queremos analizar un gráfico, lo primero que hay que hacer es buscar una tendencia. ¿Cómo se detecta una tendencia? Lo primero que tenemos que ver es simplemente la dirección. Pillamos propiamente el SP en los últimos 3 meses. Lo que tenemos aquí se llama reversión. Ese es un patrón un poco peculiar, a lo mejor veo de explicarlo con más detalle. Tenemos la media de 200 días, por ahora uno de los elementos que siempre se utiliza es nuestro análisis, y tenemos claro que el apoyo de media normalmente, cuando el precio rechaza esa media o la rompe, tenemos una dirección de clara. Tenéis en cuenta pero una cosa, y esto siempre deberá ser algo que siempre, digo siempre, no tenéis que olvidar nunca. Lo que veis vosotros lo vemos todos. ¿Qué significa esto?
¿Cuántas veces la media de 200 no ha funcionado? Porque todo el mundo se esperaba que el precio se quedaba, por ejemplo, aquí se podía comprar y luego se gira y luego se va y se anula en continuación. Porque esos son los elementos que utilizan los manipuladores del mercado para engañar. Recordad, si todos vemos la misma cosa, algo no encaja. Y por lo tanto, hay siempre un riesgo de pillar stop propiamente porque no tenemos en cuenta del elemento famoso, la duda. La duda no significa que yo no puedo operar. La duda significa que yo cuando opero tengo que ser más objetivo posible. Y si todos hacemos la misma cosa, algo no encaja. ¿Okay? En Italia, aquí se usa la expresión carne de matadero. En Italia se dice el parco de las vacas. Sería, parco buey, sería prácticamente cuando todo el mundo seguimos la oveja, ¿no? La oveja claramente van todos juntos y nosotros usamos esta expresión. Nosotros tenemos que aprender a no seguir la oveja, sino a seguir el lobo. Y por lo tanto, será más fácil operar. Vamos a entender un poco las situaciones del SP. ¿Por qué el SP sigue subiendo y nunca ha tenido ninguna señal de inversión? Pillamos, por ejemplo, lo que ha pasado el año pasado. Aquí tenemos una inversión clara con violencia, con fuerza. Hay vela diaria muy grande. Tenéis en cuenta que esta vela de aquí fue una vela de 150 puntos. Hablamos del 26 de diciembre a Santa Estefan. Y la cosa interesante, que a partir de aquí el precio nunca ha parado de subir. Tenéis en cuenta una cosa, por eso he dicho, luego explicaremos el charge down, porque una tendencia sigue hasta cuando no hay una señal de contraria, decía. Pero claro, el problema de fondo es que vosotros nunca sabéis cuándo se puede girar un mercado. Aquí usamos un poco la inteligencia y la estadística que nos ayuda. Por ejemplo, nosotros sabemos todo que la mejor temporada para invertir en Wall Street empieza a octubre y acaba en marzo. A partir de allí, el mercado, aunque se mueva, empieza a tener lateralidad, empieza a tener mucho más días de tipo, digamos, arrancado, etcétera, etcétera. Pero si alguien ha notado, las mejores temporadas donde hay más volatilidad, sobre todo quien trabaja en intradía, en scalping, se divierte mucho, es proprio cuando empieza el último trimestre del año. Estadísticamente podéis notar cómo el mes de octubre junto a noviembre han sido meses no moviditos, sino más. Luego, a partir del mes de marzo, aunque seguía subiendo, hemos empezado una fase de estancamiento. Si alguien ha seguido el mercado en esa temporada, habrá notado como el mercado sí se movía, pero muy lentamente. Las velas son más chicas y ahora es lo mismo. El verano es siempre una temporada, por ejemplo, el año pasado mismo, muy estancante, muy tranquila, muy lenta, y algo se mueve siempre a partir de septiembre. Por lo tanto, nosotros lo que sabemos que estadísticamente la volatilidad pillamos claramente estoy siempre con el SP para empezar, porque el SP es el principal índice mundial y por lo tanto lo pillamos como referencia, porque claro, si le queda América es la primera potencia mundial, si el SP baja, todos los demás bajarán. A lo mejor un día antes, un día después, pero todo el mundo se pondrá a hacer el mismo movimiento. Si sabemos esto, sabemos también que en este momento la tendencia es alcista porque hay poca volatilidad, poco volumen, pero hay un problema. Aunque podemos seguir buscando puntos de compra, el problema principal del verano es uno solo. Teniendo menos participación también de los creadores, aunque la máquina siguen trabajando sin problema cualquier día, cualquier hora, cualquier minuto, no tienen problema. El problema es que teniendo menos volumen es más fácil presa de la manipulación. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en los últimos movimientos, notáis cómo a partir del final de junio teníamos algunas velas raras y luego el mercado volvió a subir. Aquí, por ejemplo, otro movimiento y luego se... Pero nunca hemos tenido algo como esto.
Por ejemplo, yo lo que digo siempre es, ¿cuándo es que nosotros realmente teníamos que preocupar? Es decir, son 7 meses que el mercado sigue subiendo y no demuestra aún ningún señal de fuerte de debilidad. ¿Cuándo es que yo me debo preocupar realmente? Claramente hay dos opciones. La primera es ver lo máximo y mínimo decreciente. Tenéis en cuenta que todo ese movimiento sirve para entender si la tendencia es fuerte. Si yo pillo, por ejemplo, lo que pasó aquí, notáis cómo el precio nunca va a romper un mínimo anterior. La primera vez lo hizo prácticamente aquí, ¿lo veis? Pero aunque haya caído, el problema que ha sido de esta caída, por ejemplo, que muchos han confundido como inversión, es que si nosotros vamos a contar el SP de su máximo, digamos, histórico que tuvimos en mayo, cuando luego empezó el tuiteo de Trump, como decimos, la cosa interesante es que en 4 semanas el SP ha perdido unos 200 puntos en 4 semanas. Corresponde a un 4,8% respecto a lo máximo. ¿Ok? Sería la corrección esta, que pero no, aquí no la tengo contada porque no sobrepasa el 5%. Sería esta. Si vosotros veis el orden general, lo que yo dije, un mercado que hace menos 20 casi y luego se gira a la alza, recupera el 20% y hace el nuevo máximo y luego me corrige un menos 4. ¿Cómo vas a decir que el mercado es bajista? Es imposible. Y ahí es donde caen muchas personas, porque son informaciones que se dan totalmente incorrectas, hablamos en términos analíticos, lo que es otra cosa la forma operativa. Pero en términos analíticos no se puede decir el mercado es bajista, absolutamente no. Se llama mercado, es una corrección de la tendencia primaria. Just now. Así adelantamos algunas cositas. Ok. Aparte de esto, tenéis en cuenta otra cosa. Cuando hemos tenido esta corrección, notáis una formación rápida. Este mercado recuperó en el giro de una semana el 2,5% respecto al 4,8% de caída. Interesantísimo. Cuando yo veo una cosa así, después de una corrección así, no, ¿qué me puede esperar aquí? Una inversión. ¿Por qué? Porque si el mercado recupera por ejemplo, en este caso, recupera la mitad de una caída con esta velocidad, yo no puedo pensar en corto. Lo mismo aquí. Cuando yo veo una barra de este tipo que, si queremos hablar, corresponde prácticamente a casi todos los puntos de corrección de este, puedo imaginar la diferencia. Cuando yo veo que el precio, cuando hace una corrección, no vuelve nunca por debajo de esta vela, y si sigue así, yo aquí tengo que comprar, no vender. A pesar de cualquier cosa pase, si el precio no va por debajo de este mínimo, nunca volveremos a caer. Y volvemos al discurso que yo quiero hacer ahora. Hablando de los principales niveles, y lo que tengo que tener claro ahora mismo son dos cosas. La primera es que debo ser objetivo. ¿Cuál es el último mínimo importante? Esto. ¿Cuánto está lejos el precio de aquí? Más de 250 puntos. No es una distancia que no se puede colmar, pero debido al verano, como he dicho, es más complicado. Si yo tengo esto, si el precio no va por debajo de esta zona, vamos a marcar en un nivel, lo vamos a poner aquí. Entonces hablamos del 2738. Yo no voy a tener ninguna inversión. Traducción. A partir de aquí sería un 5%, un poquito más, pero luego, aunque caiga, realmente aquí el mercado no invierte, si no vamos a perder ese mínimo. Entonces lo más probable que puede pasar es que el mercado a lo mejor empiece a hacer un ping-pong aquí dentro este verano y ya está. Pero no, perder esto es una palabra grande. Tenemos que ver cómo llega aquí. Traducción. Sé que parece una tontería, pero no lo es lo que estoy haciendo. Porque luego utilizáis tantos indicadores, pero esas cosas no las sabéis ver.
Y esa es proprio la base del análisis. Proprio, aprender a ser un buen chartista es la base para luego llegar donde queráis. Podéis usar toda la herramienta del mundo, pero si luego no sabéis hacer esta cosa, tenemos un problema. ¿Cuál es la diferencia entre esta caída? Mirad, es una situación muy similar. Esto pero, mira cómo invierte. Boom. Y esto. ¿Quién me quiere contestar? Me gustaría que alguien reflexione un momento sobre esta cosa. Porque por cuanto ser una tontería, seguro que no lo es. Porque luego cuando esas situaciones se vuelven a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Una palabra me sirve. Vamos a ver. Veo bastante duda. Pues escribo solo una palabra y lo entendéis. Velocidad. Y allí es cuando entendéis la entidad y la fuerza de una inversión o de una tendencia. Normalmente se dice que una tendencia alcista, esatto, è una tendencia, se dice, no sé si en España no me acuerdo cómo se dice, pero en Italia decimos, que el problema mío es que yo he estudiado con texto inglés y por lo tanto alguna cosa en español, no me digáis nada, no la sé. Algunas veces lo mismo mi cliente o colega trader me enseñan cómo digáis la misma cosa en español porque no lo sé decir. Por ejemplo, os hago un ejemplo tonto, perdonadme, justo para que no... Yo uso mucho el inglés, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta pocos años no sabía que vosotros, para hablar de los non-farm payroll, digáis nómina no agrícola. Yo digo siempre non-farm payroll. Y pero vosotros digáis nómina no agrícola. En Italia no tendremos a modificar la palabra original. Vosotros claramente sé que tenéis un decreto que permite españolizar la lengua. Entonces yo algunas veces tengo dificultad, pero era justo para deciros. Por eso algunas cosas me pueden escapar. La cosa importante que quería decir aquí, el concepto de velocidad, la fuerza del precio. ¿Por qué? Porque si yo veo que esta cae de una forma brutal, esta es una vela que contiene 150 puntos, esa es una sola sesión de trading. Si yo veo que de repente, mientras sube, haga esto, se aplica el dicho italiano, se sube por la escalera y se baja por el ascensor, ¡boom! Pues a partir de aquí me puedo alegremente olvidar de lo largo. Pero si yo veo esto, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, ¿verdad? Y veo que, por ejemplo, esto pasa en un día y la misma cantidad que tuvimos aquí me la hacen 4 semanas, ¿cómo voy a hablar de inversión? Vamos a llegar, este es el concepto que tenéis que llevar. Esto es analizar correctamente un gráfico. No necesitamos quizá cuánta herramienta. Esto, gráfico limpio. ¿Me entendéis? Es la primera cosa que tenéis que aprender. ¿Por qué yo ahora no hablo de inversiones? Porque no tengo ninguna caída vertical que me pueda encender una alarma. Pero en realidad, hasta que el SP no pierda el 20%, que sería prácticamente aquí ahora, más o menos, vosotros de ver una inversión de largo plazo la podéis olvidar. Eso no significa que yo no entro corto, es otra cosa. Pero yo te puedo tener claro que aquí en este momento la tendencia es siempre alcista. ¿Ok? Quitamos todo esto y volvemos a ver un poco la situación actual del índice. Por ahora, baja volatilidad, claro. Los niveles que yo os mostré por ahora se han respetado. Eso ha puesto un tercer nivel muy importante, que es la zona del último mínimo creciente, 2.967. En general, si no perdemos por lo menos este nivel, es muy difícil pensar en una corrección que vaya más del 5%, que sería esta cantidad. ¿Ok? Aparte de esto, lo que tenéis que tener en cuenta es una cosa.
hemos llegado a un nivel psicológico, se dice, los 3.000 puntos. Cuando el precio llega a un número redondo, siempre hay eh, o un fuerte movimiento tendencial en la dirección de la tendencia actual o una inversión rápida. ¿Por qué? O lo hacen más lentamente, estacionando en la zona. Porque cuando llega a un número, en este caso estamos en un máximo histórico, también es normal dudar un poco. Mucha gente no quiere entrar. Que claro, dice, "Sí, aquí si no veo por lo menos un mínimo de corrección, no es que me pueda animar a entrar. ¿Ok? Sí, la media es siempre de 200. Esa la utilizo porque la utilizan todo, como te he explicado antes. Entonces, si todos vemos la misma cosa, veo también cómo viene manipulado el precio en proximidad de un elemento que usan millones de traders en el mundo al día. Y es más fácil poder ver ciertas cosas. En este momento lo que tenemos que tener claro es que el SP vive una fase un poco complicada. Hemos llegado a un máximo relativo bastante importante, alrededor de los 3020 por allí. Es una situación complicada porque en realidad yo me espero aún un poco de subida más. Digamos que de los valores actuales me espero un toque de esta zona, una zona que está entre el 3044 y 3070 por allí. Digamos otro de su máximo, otro 40-50 puntos de su máximo anterior. Pero claramente no puedo no excluir una corrección, porque claro, ¿cuál es el problema? Que aparte que tenemos una cosa importante en los próximos 15 días, que son las trimestrales. También aquí si salen datos en claro oscuro, es normal que hay alguna duda sobre la capacidad americana. ¿Cómo se manipula? Alguna duda porque las trimestrales han salido mal, ¿no? Entonces el mercado caerá un poco porque las trimestrales han salido bien, no han salido bien, hasta un cierto punto. Hay algo un poco más importante que os invito a recordar. ¿Qué tenemos a final del mes? ¿Alguien ha visto un poco el calendario económico de los últimos que tendremos por todo el mes? Ahora lo vamos a ver. Por eso he dicho, voilà, Banco Central Europeo, 25 de julio, apuntar en la agenda, porque este día podría moverse un poco el mercado, aunque está claro que van a ser todo una guerra de divisa nueva, o sea, todas las bancas centrales van a cortar los tipos para que la fiesta monetaria siga y la bolsa puede seguir. La fecha más importante la tenemos el día 31 de julio. ¿Qué tenemos este día? Esto. Esto sí que puede ser interesante. Ahora están jugando un poco con el fuego porque a final de julio se decía que el mercado descontaba ya una subida de tipo, un corte de tipo, perdonadme. Aquí lo que se espera es un 2,25 y personalmente no me lo creo porque os aseguro por una forma operativa proprio della Fed, aunque todo es posible con Trump en medio. Pero por forma operativa della Fed, normalmente ese tipo de macro decisiones se hacen principalmente en diciembre o enero. A lo mejor en septiembre, pero yo no me lo creo por ahora porque un corte de tipo en este momento es muy peligroso, en mi opinión. Pero de todas formas, la cosa interesante que tenemos que saber es que hasta este día, probablemente el mercado estará bastante tontito. Tendrá su pequeña corrección, una pequeña subida, pero no creo que va a pasar mucho más. ¿Ok? Allora, vamos a ver José que ha escrito una cosa interesante. La media verde 200, sí, mal de altura, corrección, normal. Ahora te explico el por qué. La corrección es fisiológica porque necesitamos, los inversores esperan un precio un poco más bajo para comprar otra vez, no para vender. Pero la cosa más interesante es que eh, nos esperamos que entren más fondos de inversión. Previamente se llama ajuste de posiciones y cobertura.
Entonces, toda esa liquidez se verá refleja y tendremos un efecto positivo en el mercado. El mercado no es que espera la reunión de la Fed. El mercado ya sabe lo que va a pasar ese día. El problema es que nosotros no lo sabemos. Los creadores ya saben. Entonces lo que puede pasar es que pasa lo contrario de cualquier cosa yo diga, porque yo no soy un market mover, no soy yo que mando. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que pasa realmente, recordad, es la noticia que se utiliza para manipular, no es la noticia que crea el mercado. Todo está descontado, todo en el mercado se sabe todo, todo, solo que lo saben pocas personas o pocas entidades. Por lo tanto, se crea una sorta de oligopolio. Poco sabes y hace lo que le da la gana. Pero claro, si este juego ha sido creado apósitamente por esto, el creador puede hacer lo que le da la gana. Y es normal que pase esto. Pero tenés en cuenta una cosa, lo que decía José es correcto. Dependiendo claramente de qué activo querés operar, luego ahora hablamos, como tenemos unos 25 minutos, tengo que ir un poquito más rápido, pero lo que debe quedar claro es una cosa, el verano es una temporada complicada. Por lo tanto, a pesar que no es que el mercado no se mueve, porque se mueve, pero se mueve a cualquier hora, se puede mover, no se puede mover por horas, es muy agobiante. Ahora sí, por ejemplo, yo lo que aconsejo, y lo digo como muchos de vosotros saben, soy un scalper profesional, y lo digo como tal. Como tal, el scalping, por ejemplo, en el DAX está yendo muy bien. El SP estoy operando, por ejemplo, en multidía porque no puedo estar allí 4 horas para sacar 3 puntos, no tiene sentido. Entonces, lo que hay que ver según el activo, horizontes temporales. Claramente yo desconozco a cada uno de vosotros qué tipo de operatividad hace. Si uno trabaja en acciones, claramente esa temporada no, afuera de hacer un pequeño ajuste, por ejemplo, o una pequeña compra o algo, no sirve para nada. Si hablamos de Forex, sí, semanalmente hay pequeños movimientos, no es demasiada agobiante, volatilidad bajísima en el mercado Forex. Materia prima un poco más de movimentación, pero a mal de cabeza, porque luego veremos con el petróleo y el oro qué está pasando ahora. Y hay que tener un poco la cabeza cuadriculada. Entonces nosotros sabemos que seguramente el mercado ofrece oportunidades, pero hay que invertir más tiempo y hay que cambiar eventualmente horizonte temporales según el activo que trabajamos. Y entonces que claramente según el gusto de cada uno de vosotros tenéis que ver el activo. Si uno trabaja la libra es una cosa, si uno trabaja l'oro es otra cosa. Tenemos que ver realmente eh, qué potencialidad tiene el activo según lo que estamos viendo en el último mes y medio, que realmente es muy poco. Por lo tanto, sabiendo que yo el 31 tengo la Fed, por ejemplo, yo me concentraría más en los índices americanos, por ejemplo, alguna acción americana, un poco el DAX, a lo mejor el Eurostock, que hay alguien que le gusta mucho, y cosas así. Pero la volatilidad es lo que es, os aseguro. No es que el mercado tiene su movimiento, pero 60, 70 puntos, lo máximo que va a ser de grande movimentación, más de esto no me lo hace. Por lo tanto, es un problema. Luego se arranca por hora y luego no se puede hacer nada. Así que tradear es más difícil. Y por ejemplo, lo que aconsejo esta temporada es para quien, por ejemplo, quien ha aprovechado mucho de esos 6 meses de su vida, de llevarse el pastel a casa. Por lo menos, normalmente se puede descargar un 70% de la cartera o cerrar, por ejemplo, las posiciones que tenemos ya en positivo o cortarla en mitad, poner un trading stop, cubrirla con opciones, depende siempre de lo que estamos buscando. ¿Ok? Volviendo al SP, hablando proprio de niveles clave, tenemos en cuenta que esta es la zona que no tenemos que perder, luego tenemos este, luego tenemos esta. A partir de aquí tenemos una zona potentísima, pero si perdemos esta es un problema. Pero de todas formas, recordad siempre una cosa, gráficamente esta es la zona que no tenemos que perder. Puede llegar aquí, aquí, pero si aunque llegue aquí, no es inversión.
es siempre corrección. Si pero me hace una vela así mañana, pues entonces me empieza a preocupar. Si por ejemplo de aquí llega aquí en una sesión, sí, allí hay que parar inmediatamente los largos porque las inversiones probablemente vamos a tener una corrección más fuerte. Pues para inversiones veremos, pero de mientras es lo que hay. Yo personalmente por ahora opino que no habrá ningún problema haber un mercado muy lateral, pero tendremos que ver si llega a esta zona, qué pasa. A partir de aquí tendremos más atención. Discurso vale igual por el down. Por ejemplo, el down ha respetado toda la zona que me esperaba. Hemos tenido una fuerte ruptura de los 27.000, hemos llegado a los 27.000. Mirad también el número redondo, el efecto, porque aquí está, hay orden pendiente, estaciona liquidez, pequeño efecto de retroceso y luego vuelve a subir. Eso lo hemos tenido también en el SP, ¿eh? Primer toque de los 3.000, pequeño retroceso y luego un nuevo máximo. Pero no ha cambiado nada. Aquí es lo mismo. Tenemos un down fuertemente alcista. Nuestro objetivo está puesto aquí. No creo que va a llegar tan fácilmente, pero otros 200, 300 puntos lo podría hacer. Si no lo hace, lo más probable es que se quede aquí dentro. ¿Cuándo es que me puede empezar a preocupar? Debo ver a partir de esta zona si puedo vender. Cioè, si puedo tener una volatilidad más alta o de todas formas es siempre una zona de compra. En una situación de este tipo, por ejemplo, en el caso del down, si no vamos por lo menos por debajo de este nivel, es muy difícil aquí dejar un corte en tranquilidad, porque ese se puede, como la tendencia alcista, se puede cambiar en cualquier momento, ¿entendéis? Yo creo que el verano el Forex va muy flojo, poca volatilidad, correcto, y es mejor la apertura a las 3:30. Acciones del mercado americano, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo la acción americana la trabajo más a medio plazo, pero sí, te digo, aunque, no sé, el Nasdaq, el Dow tienen buena administración hoy, hemos tenido un buen cortito en la apertura americana, pero lo demás es correcto. Es decir, lo que tú me estás diciendo es algo de lo cual no tengo nada que cuestionar. Por lo tanto, nos concentramos claramente en el mercado más líquido, que en este caso es el mercado accionario, y el mercado, claramente no todo, porque el IBEX, como el FTSE MIB italiano, no son propiamente mercados muy líquidos, pero el americano sí, más fácil poder gestionar la operación. Aquí tenemos la misma situación y en el Nasdaq igual. Nasdaq nuevo máximo histórico, la zona del 8.000, prácticamente hemos llegado, pero le falta un pelín porque aquí ahora estaciona. Ma de todas formas, aunque caiga, a mí lo que me sirve ver es que me anule lo mínimo anterior, aquí es lo mismo, ¿lo veis? Por lo tanto, correcciones al primer giro se compra. Se pone el stop por debajo de un mínimo y se espera. Si va, va. Si no va, ¿qué pasa? Me pillo el stop y me giro corto. Fin. Muy sencillo, no es que son operaciones infalibles. Ten en cuenta, como he dicho, que con esta volatilidad pueden salir malas sorpresas. Un ejemplo, ahora lo vamos a ver. Tenemos el DAX a un minuto. Yo os muestro un par de cosas. Voy un poco más lento así porque me interesa que veáis un detalle. Ya hemos llegado. Voilà. Apertura del DAX el lunes, subida vertical, continua fuerte, pero los primeros minutos, por lo tanto, muy difícil de gestionar una cosa así. Cuando llega aquí, la gente se ha puesto el arco. Atención, la tendencia aquí ha tenido un giro violento. Aquí hablamos de 50 puntos, que son muchos, debiendo después que el DAX se ha girado y se ha contragirado en una zona prácticamente de los 300 y luego a partir de allí se ha girado de una forma brutal del día a la mañana, boom, debe un DAX que te sube, en este caso eran unos 70-80 puntos prácticamente, y a un certo punto la gente habrá dicho, ole, aquí fiesta, pero entra aquí.
y aquí empiezan a saltar stop. Luego Carnage. ¡Pam! Esta es la típica trampa. Tanto es verdad que aquí el mercado, ¿qué ha pasado aquí? Espera un momento. El mercado ha vuelto a subir, haciendo nuevo máximo el día siguiente. Aquí el mundo entero se ha puesto corto. En términos de scalping vale, pero en términos operativos multiday es incorrecto. Porque luego cuando llega aquí, te hace la misma historieta, pero luego invierte con violencia. Y cuando anula un máximo anterior, boom, al día siguiente, un nuevo máximo. Hoy, por ejemplo, un día muy lateral y luego por la tarde nos han dado un gran corto y sigue aquí. Ahora aún es corto. Si mañana me lo encuentro por lo menos a partir de esta zona, a lo mejor podemos tener una nueva vuelta al sistema. Si no vuelve por lo menos aquí, es un poco difícil pensar que el mercado vuelve a subir con fuerza. Entonces hablamos de lateral o de continuaciones de tendencia bajista. En este momento es claro. Y estamos otra vez aquí. Pero aún no me han anulado el mínimo del día 15. Y estamos siempre allí. Pero claro, esos movimientos no son fáciles de detectar. Por eso es difícil. Por ejemplo, el DAX es muy difícil porque se necesita mucha experiencia visiva. Esas cosas pasan en continuación y te pueden pillar. Y hay que ser práctico. Pero, por ejemplo, luego en el contexto general me pillo el gráfico diario y voy a ver qué está pasando con el DAX. Aquí realmente hay un mínimo de riesgo. Tenemos un gap cerrado y sí, podría caer más. Y entonces sí, en este caso tengo un primario máximo decreciente, pero tengo también un acercamiento al mínimo creciente anterior. Por lo tanto, de todas formas, hasta que el precio no pierda este mínimo, es difícil tener una caída más fuerte. Aunque se acerque aquí, no cambia mucho la situación. Me tendré que preocupar cuando perdemos los 12.000 puntos. A partir de aquí, es un grave problema. ¿Se puede hacer scalping en apertura americana? Por supuesto que sí, pero depende de los movimientos. Yo personalmente aconsejo siempre, te pillo el SP, aconsejo siempre operar las primeras 2 horas de sesiones. Normalmente, no sé qué vosotros, sería la apertura, preapertura 8:30, 14:30 hora nuestra, empezamos a ver 3:30, 9:30, empezamos a ver normalmente sería la primera 3 horas de sesión americana, entonces en general sería de 10 a 1, que sería de 4 a 7 horas nuestra. Normalmente aquí, a partir de la primera media hora, siempre entra una buena operación. A muchos días, pero no pasa. Pero hoy este corto era lo que estábamos esperando y ha dado unos 9 puntos, que está muy bien por la volatilidad actual. Luego esto ya no interesa. Volviendo al DAX, y luego quiero seguir con la otra cosa. Hasta que el precio no irá por debajo de este 171 y sobre todo el 12.000, son todos puntos donde volver a comprar. Pero en este momento la debilidad es fuerte, por lo tanto, si el DAX no me recupera por lo menos esta zona, el máximo de ayer, no tendremos mucha fuerza. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los largos. ¿Ok? Objetivo concreto sería volver a los 600 por aquí y luego empezar una aceleración hacia los 750, 13.000 puntos. Pasamos un poco al Forex, hablamos un poco del eurodólar, porque aquí también la situación es muy complicada y notáis cómo la obra de los bancos centrales es fantástica. Un arrancamiento que es más complicado no puede ser. Mucha gente se está divirtiendo, dicen, yo personalmente me gusta más scalpar índice porque son más líquidos, más fáciles de gestionar, pero aquí tenemos algunos datos interesantes que nos interesan. Primariamente, tenemos una base potente en el 1.11 y luego se está creando una nueva en el 1.1181. Es decir, se está empezando a crear una serie de máximo, mínimo creciente. Y esos son 4 meses de cotizaciones. Qué lenteza enorme.
Y aquí tenemos que verificar el nivel que yo ya he marcado, 1.1184, 81, perdón. Si a partir de aquí el precio empieza a romper esta zona, a pesar que esto ya es corto en esta fase, pero no podemos excluir una vuelta, por ejemplo, al 1.1240 en esta zona de aquí, que son mediamente movimientos de 30 40 puntos, no es gran cosa, pero realmente lo que me interesaría a ver si hay una ruptura de esta zona. A partir de aquí podemos asistir a una nueva aceleración y probablemente el mercado se mantiene así hasta que no tendremos la FED el 25, Mario Draghi, y el 31. Esas será la fecha en la cual probablemente tendremos un mínimo de volatilidad, pero no esperamos quizá grandes cosas fantásticas y espectacular, porque no creo que la vamos a tener, sobre todo con esta volatilidad. Allora. Bueno, los de Trump, aquí me hablan del acuerdo, ¿cómo se llama? Esto es un juego de nervios, pero sí, Trump no es que, en realidad Trump, todo lo que hace no son cosas acaso, pero tengamos en cuenta una cosa, que él hace también lo que le se dice. No hay que manda. Pero de todas formas el mercado quiere más estímulo monetario, política fiscal. Entonces todo lo que está haciendo es para que el mercado suba, 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 suba. Porque cuando llegará el año que viene tiene que decir, mira, si fuera para mí ahora el S&P estaría a 5.000. No, es la culpa es de la Fed, boom. La culpa es de la India, boom. Es la culpa es de la China, boom. Y empieza a hacer esto todo el tiempo. Pero el tío sabe lo que hace, os aseguro que la pelea no es una tontería. Ya, eso, si tendremos ocasión, lo explicaré un poco qué está pasando. Pero por ahora pensáis que no es una tontería, si no la China ya habría armado de todo, no lo está haciendo por ahora. Porque es una cosa delicada que hay que hacerla bien, pero hay problemas conectados al factor tecnológico. Lo hablaremos otra vez. Por lo tanto, aquí que tenemos claro. A partir de aquí busco corto. Primer objetivo esto, más los largos, bueno, empezarían aquí. Guarda caso, pasa la media de 200. Lo rompe y vuelve aquí, lo rompe y vuelve aquí. No hay fuerza al alza, pero todo puede cambiar gracias a los cortes de tipo, un corte de tipo dólar débil. Y esto, boom. Como siempre, lo vamos a ver punto por punto. Vamos a hablar un poco ahora de la libra, porque hay que hablar un poco de lo que está pasando. Pero realmente, eh, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un peso político non de noticiamaco, sino político en un par. En este caso, la Libra sufre porque está sin gobierno y a octubre tiene la deadline para presentar el famoso acuerdo y se descuenta, ahora mismo el mercado ha descontado con fuerza un acuerdo, un no acuerdo, se llama hard Brexit, un no acuerdo que prácticamente conllevaría grave problema como impacto. Entonces la libra se descuenta. A pesar del dólar débil, la libra cae, es más débil, fuerza relativa entre los pares. La libra es más débil del dólar, por lo tanto cae más fuerte. Hemos llegado a un nivel bestial y es bestial, ahora lo vamos a ver por qué. Porque realmente, si voy a estrujar un poquito el gráfico, tanto lo que cuenta y ver la zona donde estamos, es una zona que hemos tocado un poco ligeramente el principio de 2019, pero realmente luego tenemos que ir en el 2017. Esto puede conllevar dos cosas. Primero, o el precio aquí me hará un grande doble suelo y aquí empezará lentamente una cobertura de posiciones. Porque recordad siempre que cuando la gente, hay una masiva presentación de depresión en cualquier instrumento y esto dura por mucho tiempo, hay que empezar a comprar. Aquí, por ejemplo, tenemos el mismo problema, ma realmente el 1.24 a nivel histórico es una zona importante y por lo tanto aquí me espero un pullback, cosa que está haciendo ya. Pero no puedo excluir que puede llegar aquí. Esta es una zona importante porque a partir de aquí, si veis, los movimientos son lentos. Por lo tanto, si es el día del Brexit, por lo tanto, es probable que tendremos un mínimo de corrección a la alza, pero la tendencia es bajista. ¿Por qué bajista? Vamos a verlo. Si esto ahora me llega aquí, se dice, tendré una distensión. Pero si me rompe también esta zona,
y empieza a empujar fuerte con un movimiento de este tipo, con varias sesiones verdes, pues entonces tengo probabilidad de ir a buscar esta zona. Mas realmente lo que a mí me sirve es una ruptura del 1.2757, 1.282. A partir de aquí, yo estoy realmente habilitado a decir que hay alta probabilidad de un mínimo de inversión, por lo menos en el medio plazo, a 2 o 3 meses. Pero hasta que esto no llegue aquí, esto se puede, lo más probable que hará ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque hasta septiembre que no ponen un bendito primer ministro en Inglaterra, luego dice que somos nosotros, ¿no? Pero al final, si vais a ver cómo está gestionando esta cosa, es para irse. O sea, tú tienes un acuerdo importante en octubre, te vas de vacaciones y a septiembre vas a poner el primer que pasa y luego pretende en octubre presentar un acuerdo favorable. Tanto para decir, ¿no? Luego dice que somos nosotros, ¿sabes? El italiano, el español, el portugués, el griego, pero luego al fin y al cabo, todo el mundo es país, como se suele decir. Dicho esto, la situación es clara. Esta vela es interesante, pero tendré que ver el desarrollo en los próximos días. Y, por ejemplo, un ejemplo de contratendencia inteligente podría ser esto. Si yo probo una compra donde estamos ahora y pongo un stop, por ejemplo, de 100 puntos, aquí tengo una alta probabilidad de sacarme el doble. Esto es una operación en multidía. Pero si me va mal, tampoco pierdo la camisa. Si además queremos hacer una cosa más fina y el mínimo lo tengo a 23.74, no me la pongo aquí 23.70, 1.24.42, 70 puntos de stop, me puedo sacar el doble. Y como pullback, esto es una operación que se puede probar. Porque la zona, a nivel diario, mensual, es una zona importante. Merecería la pena probarlo. No es un invito a invertir claramente, pero es una idea de cómo podéis gestionar ese tipo de análisis y sacarle alguna partida en algún tipo de esta operativa. Pasamos rápidamente al dólar yen y acabamos con el petróleo y el oro y cerramos. Dólar yen, fantástico, subida del dólar, baja los yen, aptitud a riesgo alta. Esto significa, teóricamente, prácticamente con los bancos centrales cambia todo. ¿Cuál es la cuestión ahora mismo? Tenemos una base que se ha creado aquí, una serie de mínimo creciente, aunque débil, pero por ahora lo que tenemos es que hemos llegado a retestear el 108, casi el 109. Ahora lo que me sirve es saber si puede mantener este nivel. Si me mantiene este soporte, por ejemplo, aquí alguien dice, me gusta, podemos probar un corto con dificultad, pero teóricamente sí. Pero hasta que no rompe esto, mantenemos la dirección alcista. Si esto se mantiene así, pero tened en cuenta siempre la Fed, lo ve como todo se encaja. Si la Fed corta los tipos, el dólar debe volver a caer ese par. Y por lo tanto, ojo a esta situación. Mas de todas formas, si no rompemos por lo menos ese máximo, aquí la veo muy difícil que llegamos aquí. Y por lo tanto es más probable que quedamos en este rango. Una ruptura del 107 con fuerza claramente abrirá la puerta a los niveles siguientes. Vamos a echar un vistazo al petróleo porque misma situación. La razón aquí viene de lo hecho que Trump ha abierto una distensión con Irán. Esta ha sido una operación agresiva de cierre de posiciones alcistas de algunos países. Como veis, petróleo no es fácil porque tiene elemento político, pero tiene también elemento especulativo. Por lo tanto, se asiste al continuo movimiento de este tipo. Pero por ahora lo que puedo decir es que esta zona que tengo marcada entre el 57, en general el 56, es una zona soportiva. Claramente, mirad los colores siempre de la vela. Aquí tenemos vela verde, tendencia alcista, aún es tendencia alcista, mínimo creciente, pero si me rompe este mínimo, ojo porque puede empezar a caer bien. Mas de todas formas, ahora mismo no puedo comprar. ¿Por qué? Porque el precio tiene que volver por encima de esta zona. Si no, no puedo comprar. Número redondo, 60. ¿Lo veis? Juegan siempre aquí. Y es siempre la misma situación. ¿Ok? Dicho esto, acabamos con el oro, que ya el tiempo se me acaba. Y lo mismo. El oro es proprio el elemento más interesante de toda nuestra análisis. Porque el oro, por ejemplo, si voy un poco atrás en el tiempo, veamos un poco esto. Espera. Uf. He ido un poco demasiado, perdón. Notáis cómo ha roto una zona que en los últimos 2 años
ha mantenido. En cuanto la rota, estamos en un segundo step. Poi il problema qual è? Alguien dice, ma loro podría caer. Sí, pero si cortan los tipos, no, y la tendencia se mantiene alcista. Por lo tanto, esta zona, una vez que vendrá rota, porque aquí están, en mi opinión, es una acumulación, mas aunque caiga, porque después de una subida así, no esperéis que el precio por fuerza tiene que caer así. Claramente con la Fed puede pasar de todo. Pero yo en este caso, por ejemplo, personalmente, eh, tengo operaciones con opciones a largo plazo. Bueno, mínimo 6 meses. Porque aquí realmente el target es muy amplio, son 200, 300 dólares. Hay posibilidades de llegar por lo menos a una buena mitad en los próximos 6 meses, viendo cómo se comportará la Fed. Si el dólar se mantiene débil, el oro prepotentemente puede subir. Ten en cuenta que esto la Fed la ha hecho en una sola sesión. Por lo tanto, veis la fuerza del market movement. No es que esto se ha hecho porque la Fed, ma esto ya estaba preparado. Por lo tanto, el oro, personalmente, opino que en primer lugar me tiene que llegar aquí. Luego veremos. Todos estos niveles son zona de compra. Solamente por debajo del 360, por allí me podría seriamente preocupar y evidentemente esperaría un poco antes de comprar. Pero en general, vosotros tened en cuenta una cosa. Si esto no va por debajo de todo esto, no podemos hablar de inversión a largo plazo. Por lo tanto, es siempre largo. Y ya está. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde también. Como siempre, el vídeo estará a disposición en la página YouTube de CFD+. También lo voy a compartir por mi medio social, el Twitter, el LinkedIn, lo que sea. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Tenemos otra dosita, no la vais a perder hasta el 1 de agosto. Por lo tanto, muchísimas gracias por seguirnos. No me queda que desear un buen resto de semana y muchos pips por lo que queda de las sesiones que tenemos. Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Hasta luego.